Pensaba yo que había un caso de posesión en una diócesis cada 100 años o 200 años. Esa era mi idea, honestamente es lo que pensaba. Y después, cuando acabé la tesina, fue cuando empezaron a llegar casos enviados por sacerdotes de mi misma diócesis. Y después de todos estos años, que llegaban casos de toda España, sí que puedo decir que cada año, pero hablo de toda España, que somos muchos millones de habitantes, aparecían 5 casos nuevos de posesión demoníaca. O sea, descartados los casos pues, de trastornos mentales, etcétera. Descartados todos los demás casos. Sí que había 5 o 6 casos de perfecta posesión, es decir, que el demonio tomaba posesión de ese cuerpo y lo movía a voluntad. Después, lo que sí que era muchísimo más frecuente eran los casos de influencia demoníaca. Casos que venían, oraba y efectivamente se producía una reacción que indicaba la presencia de una entidad maligna dentro. Descartados también los casos que eran meramente psicológicos o psiquiátricos. Esos sí que eran muy frecuentes. Yo diría que alrededor de, vamos a ver, yo recibía por la mañana y por la tarde, todos los días. Al cabo del día venían siempre pues unas 12 personas cada día. Pues yo diría que un 15%, un 10% por lo menos sí que tenía alguna influencia. Cuando yo oraba, esa persona perfectamente sana tenía ganas de vomitar, empezaba a tener un temblor en las manos o en las piernas, sentía una presión fortísima en la cabeza, etcétera, etcétera. Es erróneo lo que se suele decir, que la mayor parte de las personas que van a los exorcistas son personas con trastornos psiquiátricos. Eso no es verdad. La mayor parte de las personas que van a los exorcistas son personas con dudas, con temores, que quieren hablar con alguien que sepa, alguien que sea especialista, para salir de esa duda. Pero no son enfermos mentales. Sí que un tanto por ciento de todos los que venían tenían enfermedades mentales. Y desde luego, la influencia es más frecuente de lo que me imaginaba yo. Bueno, yo creo que es muchísimo más de lo que nos pensamos, porque, por ejemplo, mostrar aversión al crucifijo no es una prueba de influencia diabólica. Una persona atea no tiene por qué sentir aversión ante un crucifijo, del mismo que yo no lo siento ante las piedras de Stonehenge, ¿no? Sí, pero o ante un templo o una imagen de Buda. ¿Por qué hay gente que siente aversión al crucifijo? Sí, pero la diferencia esencial... Quiero decir, al crucifijo o a imágenes religiosas, o a la Virgen María, a la virginidad de María, por cierto. Hay mucha gente que tiene aversión a esa idea, ¿no? Ejemplos de todo esto lo vemos en esta manifestación que hubo hace unas semanas, coincidiendo con la visita del Papa. Había gente que mostraba una aversión frenética, ¿no? En sus pancartas se veía a los signos religiosos, ¿no? Lo que sucede es que para que sea una manifestación demoníaca, no debe ser una reacción que pasa a través de la inteligencia y que uno voluntariamente la quiere tener, sino que tiene que ser una manifestación de otra voluntad. Casi un acto reflejo, digamos. No. Una manifestación de otra voluntad, aunque la persona no quiera. Aunque la persona en ese momento quiera ser amable, refrenarse, ser educada, etc., va a haber una serie de manifestaciones que ella no puede evitar. La aversión al crucifijo, para que sea signo de influencia demoníaca, tiene que tener unos signos muy específicos, no vale cualquier aversión. Desde luego, una persona que voluntariamente, libremente, por su inteligencia, por su educación, por un trauma, por una enfermedad mental incluso, haga todo tipo de blasfemias, de insultos al crucifijo, a lo que sea, eso no es signo de influencia demoníaca ni de posesión. Tiene que ser de un modo determinado. Cuando se produce de un modo determinado, allí hay un demonio, y cuando realizas el ritual,
se manifiesta en toda su plenitud y será liberado. Y al final no tendrá ninguna aversión. Una persona que, por ejemplo, pues ha sido educada en el ateísmo, en el anticlericalismo, y que voluntariamente rechaza el crucifijo, hace signos de blasfemia, etc., no hay exorcismo que valga. Es él el que quiere hacerlo. Esa es la diferencia radical entre la presencia o no presencia de una entidad, que la presencia toma posesión de ese cuerpo, no de la mente, de ese cuerpo, o al menos va a producir una serie de reacciones absolutamente imposibles de evitar por parte de la persona y que son totalmente distintas de las que ese sujeto va a hacer en estado